buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta serie de programas que estamos preparando del Instituto de Investigaciones Biomédicas con el objeto de llevarles a ustedes el conocimiento acerca de cómo los institutos de investigación ven las enfermedades, qué podemos hacer para mejorar la situación, qué estamos haciendo. Les damos la bienvenida a ustedes y le damos la bienvenida a nuestros invitados. En esta ocasión tengo el honor de compartir este programa con el doctor Alejandro Moar, el doctor Luis Alonso Herrera y el doctor Alfonso León. Y me da mucho gusto que estén ustedes tres aquí. En realidad los tres son investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas, aunque el doctor Moar y el doctor Luis Herrera están en la sede que tenemos del instituto, en la unidad de investigación biomédica del Instituto de Cancerología. Así es que bienvenidos sean y vamos a empezar platicando un poquito el día de hoy del cáncer de mama y qué estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas para tratar este problema que hoy en día es un problema muy serio en el país. Doctor Moar, me gustaría empezar contando qué es el cáncer de mama, por qué es un problema en el mundo y en México, qué es lo que implica tener cáncer de mama, cómo nos llegan los pacientes en cancerología. ¿Nos podría platicar un poquito de la panorámica? Sí, cómo no. Sabemos que el cáncer en general es un grave problema de salud pública en el mundo. Está compitiendo cercanamente como la primera causa de muerte. Sin embargo, el cáncer son 200 enfermedades distintas. Y dentro de este grupo de enfermedades, en la mujer, el tumor más frecuente a nivel mundial y en México, por supuesto, es el cáncer de mama. Se estima que al año se diagnostican más de 1.8 millones de casos nuevos de cáncer de mama, que hay alrededor de 500,000 mujeres que fallecen debido a esta enfermedad, y pues México no está ajeno a ello. Entonces, en México, por el número de pacientes, que aunque no tenemos el dato preciso, se estima que en base a la mortalidad, que son alrededor de 5,000 mujeres que fallecen con cáncer de mama, cada año en México, es un cálculo indirecto, pero creemos que es lo más cercano a la realidad, hay 20,000 nuevos casos de cáncer de mama. De manera que siendo el tumor más frecuente en mujeres, la primera causa de muerte en mujeres que fallecen con cáncer y la primera causa de muerte en mujeres entre 25 a 60 años de edad, pues eso per se lo convierte en un grave problema de salud pública. ¿Tan jóvenes, doctor Moar? Sí, porque ha habido mucho debate en nuestro medio y entre los epidemiólogos, pero el 50% de los casos de cáncer de mama en México se diagnostican antes de los 50 años de edad. Y lo que hemos visto ahora en cancerología, que ciertamente no es una población, digamos, nacional, sino que es un grupo seleccionado, pero el 20%, entre el 18 y el 20%, son mujeres menores de 40 años de cáncer de mama que acuden al hospital. De manera que es por eso que consideramos que es un problema grave de salud pública. No solamente la frecuencia, y para terminar con su pregunta, doctora, el problema también central, nacional y sobre todo en países del tercer mundo a nivel mundial, es que se diagnostica tarde el tumor, es decir, cuando la paciente ya se palpa una lesión. Y pues cancerología lo refleja, el promedio de lesiones tumorales de cáncer de mama en el instituto, que son cerca de 800, 900 mujeres al año, pues es de 6 centímetros. Entonces son tumores que por definición, por el tamaño, y obviamente por el compromiso ya de invasión a los ganglios axilares, se consideran tumores en etapas avanzadas. Entonces es un enorme reto mundial y mexicano el control de cáncer de mama. Esa es la razón principal por la cual el Instituto de Investigaciones Biomédicas decidió realizar un programa de cáncer de mama. ¿Qué quiere decir un programa de cáncer de mama? Es un grupo de investigadores que se reúnen para tratar de enfrentarse al problema de cáncer de mama. Y ahí le pediría al doctor Alfonso León que nos dijera qué estamos haciendo en este programa, qué pretende el programa, cómo estamos organizados, si nos puede platicar, y se vale que ustedes le pregunten también al doctor. Bueno,
Claro, gracias, Pati. El programa es un pretexto para permitir la interacción entre nosotros, los investigadores que estamos en un laboratorio en el campus universitario, con médicos de diferentes especialidades, médicos generales, oncólogos, patólogos, investigadores clínicos, y que mediante esta interacción pudiéramos intercambiar nuestros conocimientos sobre un problema del cual compartimos el interés, que es el cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo primordial es generar conocimiento, conocer cuáles son las causas ambientales, genéticas, biológicas de esta enfermedad, porque esto nos va a dar herramientas con las cuales esperamos sea más fácil tanto el diagnóstico como el tratamiento de la misma. Pero una de las cosas que es más importante del programa es que el objetivo a corto y mediano plazo es llevar este conocimiento que se está generando hacia mejores métodos de diagnóstico temprano, mejores tratamientos, o en estudios que están haciendo en el INCAN, en el cual seguramente van a hablar, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Cuando hablamos de un programa, hay interacciones entre los investigadores y entonces estamos tratando de que haya mejor interacción entre los investigadores y los clínicos. Entonces, cuando hablamos de los investigadores necesitamos obtener muestras, no es algo que podamos hacer estudios nada más como los epidemiólogos hacen estadísticas, y luego vamos a hablar de eso, pero las muestras, el doctor Herrera, dentro de cancerología, yo sé que usted ha estado tratando de que se monte todo un banco de tejidos para que podamos trabajar los investigadores y saber más acerca del cáncer de mama. ¿Qué es lo que nos podría usted platicar al respecto? Gracias, Pati. Primero, gracias por la invitación al programa. Es un honor que estén aquí. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera complementar lo que ya dijo Alfonso. En realidad, el programa trata de integrar el trabajo que hacemos distintos investigadores, tanto clínicos como básicos, en biomédicas y ahora en cancerología, enfocados en un problema nacional que es el cáncer de mama. Y este programa no implica nada más la colección de muestras, ¿no? O sea, la colección de muestras es parte de un proceso. Si esta colección de muestras no se hace de forma sistemática y recolectando la información clínica que nos va a servir a los básicos para que lo que obtengamos en ese análisis que se hacen a las muestras biológicas de las pacientes con los datos clínicos o demográficos pueda llevarnos a encontrar correlaciones interesantes, ya sea que nos lleve a proponer nuevos métodos diagnósticos o nuevos métodos incluso de prevención, porque este programa también está enfocado mucho hacia la prevención del cáncer de mama, detectar aquellos factores de riesgo dentro de la población mexicana que promoverían el que un grupo de mujeres fueran más susceptibles de desarrollar el cáncer, ya sea en edades más tempranas o en condiciones que no existen en otros países. Entonces, estas condiciones específicas que existen solamente en nuestra población, solo las vamos a estudiar nosotros, no les interesa a nadie más en el mundo. Bueno, tenemos sí les interesa a otros, pero... Bueno, pero nosotros tenemos que estudiarlas, nosotros tenemos que proponer las soluciones y yo insisto, mucho de esto tiene que ir enfocado a la detección temprana, pero mucho más a la prevención. Entonces, voy a entrar contigo al rato en la prevención, porque a mí me preocupa mucho cuando usamos ese término de prevención, pero sí... Tocaste un punto que a mí me parece muy importante. Tenemos que tener muy buena interacción entre los clínicos y los investigadores básicos para poder tener resultados. Lo que decías es muy importante, es decir, si no tenemos datos muy claros de qué es lo que está ocurriendo, pues las observaciones o los resultados que tenemos no siempre van a ser fidedignos. Entonces sí tenemos que tener una buena interacción y eso es algo que es muy importante. Pero por el otro lado, hay cosas también que necesitamos tener. Y ahí, doctor Moar, ¿qué vamos a hacer con este registro nacional del cáncer de todos los cánceres, pero específicamente de cáncer de mama? Milagros, México necesita un milagro para hacerlo de los registros. Pero antes de entrar a lo del registro, algo muy importante de entender en este vínculo entre biomédicas, cancerología, pacientes,
médicos, clínicos e investigadores, pues es que en México y también en algunas partes del mundo, pues no había cultura de colaboración. El médico está entrenado a ver pacientes, tratarlos, curarlos, darles recetas y nada más. Y los investigadores llamados básicos o experimentales o de laboratorio, pues por años, desde licenciatura, pues se capacitan, se entrenan de manera excelencia, pero en el laboratorio, en la biología celular, en la mecánica celular interna y ahora más en el aspecto de biología molecular. Entonces, que de repente querramos que se platiquen, pues es como hablar hablar ruso y español. Es difícil porque el diálogo y el lenguaje, pues es completamente distinto. Entonces, creo que la gran ventaja que ahora estamos logrando, gracias al compromiso de la directora y de las autoridades de cancerología, pues es que sí, nos sentamos en una mesa, platicamos, hacemos preguntas y nos vamos entendiendo unos con otros, pues para un tema central. Yo no quiero abusar del micrófono, pero nada más señalar que la enfermedad de cáncer de mama son como 10 en una. O sea, a las jóvenes les da y no entendemos un comportamiento clínicamente mucho más agresivo que el mismo cáncer, del mismo formato, digamos, histológico, de la misma presentación inicial de una mujer post-menopáusica. Entonces, esa biología que cambia, pues aquí tenemos a los biólogos. Y el comentario final del registro, pues sí, es un gran, me han dicho en el mundo, dicen que México tiene un gran hoyo en oncología, porque no tenemos estadísticas de cáncer. Y pues ahora se está haciendo un enorme esfuerzo para registrar mejor los casos a nivel nacional. Ya hay una iniciativa, ya hay un recurso, vamos a empezar a hacer registros poblacionales de un gran hospitalario de cáncer y pues con eso esperamos medir mejor el tamaño de esta enfermedad. Yo espero que usted tenga mucho éxito en eso, porque con esos datos vamos a poder hacer mucho más, entender muchísimo mejor cuáles son los factores de prevención. Y ahí a mí me preocupa mucho cuando decimos factores de prevención, Luis, porque a mí como mujer, cuando me dicen, ¿cuáles son los factores de prevención? No lo sé cuáles son los factores de prevención. Sabemos que hay cánceres que son hereditarios y esos, por más que tú prevengas, lo único que puedes es detectarlos más temprano, pero no vas a prevenir que una mutación, un daño en el DNA, en un gen como BRCA1 o BRCA2, no tenga un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de mama. Entonces, ese sí es un factor de riesgo que podemos determinar y eso lo estamos haciendo en cancerología, lo estamos haciendo en nuestra unidad de nutrición y estamos tratando de detectar cuáles son los genes que están involucrados. Pero el cáncer de mama, de lo que sabemos hasta hoy en día, es que un 10% es hereditario. ¿Qué pasa con el otro 90%? Cuando tú dices prevenir, ya sabemos los factores que causan ese 90%. No, yo hablaba de conocer factores de riesgo. En la medida que conozcamos los factores de riesgo, podemos implementar medidas de prevención. Lo que tú acabas de comentar del componente genético, eso, las mujeres que tienen el componente genético que las predisponen a desarrollar cáncer de mama más que en otro grupo de mujeres, pues eso es imposible de manipular hasta estos momentos. Lo que sí se puede hacer es detectar en esas personas que tienen ese factor hereditario que las predispone a desarrollar cáncer de mama más que en otras. Y lo que puede hacerse en ese grupo de mujeres es un seguimiento más estricto para poder detectar cualquier cosa que se desarrolle en etapas más tempranas. Entonces es una detección temprana lo que se implementa en ese grupo de mujeres. Lo mismo con el factor de riesgo más importante que hay para este cáncer y para todos, el envejecimiento. No podemos prevenir que envejezamos. Entonces las mujeres o los hombres, entre más viejos son o somos, tenemos una mayor predisposición, un mayor riesgo a desarrollar cualquier tumor, dentro de los que se encuentran los tumores de mama. Ese factor tampoco se puede eliminar, pero sí se pueden establecer nuevamente medidas de detección
tempranas, como se han implementado con pruebas como la mastografía, por ejemplo, o algunas que está proponiendo ahora el programa que se ha desarrollado en Biomédicas para tener pruebas un poquito más sensibles, incluso que la mastografía, para detectar tumores en etapas muy incipientes. Pero son dos factores que no podemos eliminar. Hay factores que sí se pueden eliminar, como son, por ejemplo, la exposición a humo de tabaco, con el tabaquismo, que es uno de los factores de riesgo más importantes para todos los cánceres. Para la mayoría de los cánceres. Está asociado, en el mundo se cree que con más del 30% de los casos de cáncer en el mundo se asocian a tabaquismo. Ese es un factor que sí se puede eliminar. Ese factor lo podemos prevenir completamente, y ahí es donde me refiero a medidas de prevención. Otro factor de riesgo importante que está asociado al desarrollo de cáncer de mama es la obesidad. Entonces, el implementar medidas para reducir el peso o el sobrepeso, no solo en mujeres, en la población en nuestro país, es muy importante, porque además del cáncer se previenen otras enfermedades. Pero este es otro de los factores de riesgo que sí podemos eliminar. Entonces, hay factores ambientales que sí son fáciles de controlar y prevenir la exposición. Es que ahí vienen las preguntas, no son tan fáciles de controlar. Sí. Yo quisiera, sí, cierto. Es difícil, es difícil, y bueno, yo el sí fue para reafirmar lo que tú decías de que no son fáciles, porque implica el cambio en cierta cultura, en las prácticas, en los hábitos. Los hábitos, la dieta, el ejercicio, pero hay que entender muy bien, hay prevención primaria, o sea, la rubiola o el sarampión se previene con una vacuna. Estamos de acuerdo, no hay forma de que te des si estás vacunado, o al menos que haya un error en la vacunación. El cáncer de mama no se puede prevenir, o sea, no hay forma de evitar su aparición, como por ejemplo el cáncer cervicuterino, donde sabemos que necesariamente tiene que ver el virus, hay una vacuna contra el virus, pues hay una prevención primaria. En salud pública y en epidemiología llamamos prevención secundaria al cáncer de mama. Tú haces una serie de acciones, disminuye el riesgo, y a la vez tienes una capacidad de diagnóstico temprano, que es la prevención secundaria. Entonces, pues yo ahondaría que en México no tenemos un suficiente esfuerzo en la prevención secundaria, hay una reducida capacidad de mastografía y una reducida capacidad de educación para la salud, para que las mujeres mexicanas hagan la adecuada autoexploración y se detecten lesiones de 1 centímetro, que son palpables, 1,5, y no 6 centímetros, cuando pues, lamentablemente ahí es más difícil la curación o el control. Pero volvemos a que este es el tipo de cosas que el Instituto de Investigaciones Biomédicas está tratando, como ya lo mencionaba el doctor Herrera, de encontrar marcadores más tempranos. Cuando decimos marcadores más tempranos, es decir, no solo más tempranos, sino más fáciles de realizar, es parte de lo que estamos tratando de hacer. ¿Podrías platicarnos un poquito de eso, Alfonso? Sí, claro que sí. Como decía el doctor Moar, el cáncer, lo que conocemos como cáncer, es un síntoma, porque en realidad es el producto de muchas causas, y el cáncer de mama está asociado a innumerables problemas, tanto genéticos como medioambientales. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado, los que pertenecemos al programa, son esas causas, las que llevan a aparecer un tumor, a crecer, a diseminarse por el cuerpo, a escapar del sistema inmune, que es un proceso extraordinariamente complejo. Entonces, a través de esta colaboración nos dimos cuenta de que en nuestro país había 3 necesidades específicas. Una, que como decía el doctor Moar, la mayoría de los pacientes llega en etapas ya avanzadas. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es estudiar cuáles son esas proteínas que están involucradas en el desarrollo de tumores de mama, y que al transformarse la célula, al hacerse una célula cancerosa, su concentración o su abundancia cambia. Entonces, al aumentar o disminuir, eso puede ser utilizado como un marcador, un biomarcador, es decir, una proteína cuya abundancia de pronto cambia junto con el proceso de transformación, o que a raíz de ese cambio ¿Cómo medimos esa proteína? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Se puede medir en algunos casos en la sangre, en otros en una muestra que se le toma a las pacientes en una biopsia que se hace rutinariamente para el diagnóstico. Durante el diagnóstico, el médico necesita saber qué tipo de tumor es para poder darle el tratamiento más adecuado.
Entonces, en esta pequeña biopsia, nosotros podemos medir en el ADN pequeñas mutaciones, en el caso de algunos genes ya bien identificados, y en otras, que es lo que estamos haciendo en el programa, identificar aquellas proteínas que conocemos están involucradas en el desarrollo de tumores y ver cuando éstas cambian. Entonces, en estos 2 años en los que desde que comenzamos a trabajar en el programa, ya llevamos identificado 4 de estas proteínas. 2 al menos sabemos perfectamente que en un gran porcentaje de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, estas proteínas, su abundancia cambia enormemente. Entonces, eso las hace potencialmente un biomarcador. Ahora lo que... Antes de que te sigas, ¿qué es un biomarcador? Porque no todo el mundo entiende qué es un biomarcador. Sí, esto es una molécula que puede ser una proteína, que fabrica nuestro cuerpo y que tiene una función normal dentro de nuestras células, ya sea que... O sea, es un indicador que nos está indicando que hay un cambio. Así es. Un marcador, es un marcador que nos... Ahí, perdón interrumpir, pero uno de los grandes intereses es, pues no hay mastografía que alcance en México, lamentablemente, porque hay 19 millones de mujeres que entre 40 y 69 años que se tienen que hacer una mastografía. Pues no hay ni los mastógrafos, ni los radiólogos, ni luego el seguimiento de esas mujeres. Y aquí lo que hemos invocado aquí con Biomédicas es ver si podemos identificar algún biomarcador en mujeres, entre comillas, sanas, que pudieran indicar que están en mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama, y entonces ahí sí concentrarnos, que puede ser más fácil con una prueba de saliva, una prueba de sangre, más costo-beneficio, es decir, que aquí el doctor De León y se lleve el premio Nobel seguro, y si le dicen, aquí esta proteína... Nos los llevamos todos juntos. Esta proteína tiene, es un indicador, un biomarcador de riesgo, y a este grupo de mujeres son las que hay que hacerles mastografía. Y pues eso es uno de los grandes proyectos, creo que podemos hacer aquí con Alfonso. Y ese es definitivamente es un objetivo importante en el programa y para la investigación oncológica. Pero otro es también que es difícil saber la respuesta que van a tener los pacientes al tratamiento, a los tratamientos que se le da. Yo me gustaría que nos quedáramos todavía en la parte... Al ratito platicamos acerca de las respuestas de los tratamientos, pero hoy en día es muy importante, cuando tú dices, es que cuando ya estudiamos la proteína en el tumor, ya tuvimos que hacer una biopsia. Entonces, en realidad, lo que quisiéramos encontrar, y por lo que nos darían a todos el premio Nobel, sería si encontráramos un marcador en el que sí pudiéramos, en base a sacar un poco de sangre, poder decir, aquí hay un oncogen o un gen supresor que nos está indicando que aquí hay una mujer que está ya empezando a desarrollar un tumor, cuando todavía no lo podemos detectar ni siquiera con una mamografía. Ese es el sueño dorado, esa es la expectativa. Y antes de que sigamos, déjenme decirles que nos importa mucho su participación. Sí queremos escucharlos, sí queremos su opinión, sí queremos saber si tienen ustedes preguntas, y bueno, tenemos, para atraerlos a que nos pregunten, tenemos unos obsequios que les vamos a dar a los que nos hagan las preguntas más interesantes. Tenemos un relojito de Biomédicas que espero que sí funcione, porque el doctor Moar se estaba quejando que no se le puede cambiar la hora. Yo espero que sí le podamos cambiar la hora, pero bueno, mientras tanto. Y tenemos también un libro que se llama La radiación al servicio de la vida, que es un libro que nos habla acerca de los beneficios que tiene la radiación. Mientras tanto, podemos seguir platicando acerca de otras cosas, pero les pedimos a ustedes que se comuniquen con nosotros. Y estamos por entrar a pausa, así es que en muy breve, doctor Herrera, usted nos podría decir qué es lo que implica un biomarcador en el laboratorio, porque usted también está trabajando con biomarcadores. ¿El desarrollo de un biomarcador o la aplicación de un biomarcador? El desarrollo de un biomarcador implica mucho trabajo, porque lo que hay que hacer precisamente primero es colectar muestras de pacientes en donde sabemos que ya existe la enfermedad en distintas etapas, de preferencia en aquellas que son en etapas muy incipientes, y ver
qué molécula, qué biomolécula las diferencia de las personas que están sanas. Esa biomolécula potencialmente nos puede dar un marcador de riesgo de desarrollo ya de una enfermedad temprana. Entonces, implica mucho trabajo de asociar todas estas variables clínicas y demográficas que se colectan, como yo mencionaba al momento de tomar una biopsia, una muestra, y obviamente el trabajo en el laboratorio, en donde uno tiene que estar pues con la mente abierta a cualquier resultado que salga, porque muchas veces el biomarcador o la molécula que uno espera que se va a modificar, no existen diferencias, y después del análisis de los datos, esa diferencia surge de donde uno no la esperaba. Entonces tiene uno que estar abierto a todo lo que suceda en el laboratorio, todos los resultados, y esa es la investigación en sí. Y de hecho, yo esperaría ya inclusive, y esto es una pregunta para los tres, en realidad cuando pensamos en un biomarcador, no pensamos en un biomarcador único que diga, esta mujer tiene riesgo de cáncer. Pensamos que vamos a poder detectar un biomarcador para las mujeres en edad temprana, para las mujeres en edad premenopáusica, y vamos a encontrar otro muy distinto que va a tener que ver con las mujeres posmenopáusicas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar es las mujeres jóvenes que desarrollan cáncer de mama. ¿Qué vamos a hacer para prevenir que estas mujeres jóvenes, porque la mujer posmenopáusica como que ya está más hecha la idea de que vamos a hacer estudios, pero la mujer de 25 años, Alejandro, es más difícil que piense que puede tener o desarrollar un cáncer. No se piensa en el diagnóstico, así es. Y el riesgo y la grave problemática, pues es que en mujeres menores de 40 años no está indicada la mastografía, no sirve ni debe de hacerse por el nivel de radiación. Entonces más bien es la concientización de la autoexploración, y obviamente la carga estrogénica y los niveles de estrógeno son mucho más altos, entonces el crecimiento de una lesión tumoral pues es mucho más rápido y agresivo. Ese es un enorme reto, y pues no tenemos ahorita, claro, en biomédicas y en cancerología pues ya tenemos un gran proyecto de estudiar a mujeres jóvenes en cáncer de mama de esta manera multidisciplinaria, marcadores, riesgos, vida sexual posterior al tratamiento, fertilidad, neurocognición, pues porque eventualmente son mujeres que a los 30 a 32 años son diagnosticadas de cáncer de mama, pues la esperanza de vida eventualmente pues es de 40 años más, si se controla. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dado que pues va a tener impacto en su tratamiento, la mastectomía, en fin, es todo un tema que no quiero dejarles la pregunta mientras nos vamos a la pausa. Gracias por su atención y esperamos que nos sigan escuchando. En nuestro país se detectan alrededor de 15,000 casos de cáncer cervicouterino, causado por el virus del papiloma humano. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM trabaja para desarrollar nuevos métodos diagnósticos que controlen oportunamente la infección por este virus y evitar así la formación de tumores. Además, realiza investigación para mejorar los tratamientos contra el cáncer cervicouterino y darles a las mujeres con este padecimiento una mejor expectativa y calidad de vida. Para el beneficio de todos, Biomédicas es investigación para la salud.
En la vejez, los problemas de salud aumentan, las demencias se hacen más comunes. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas, se realizan estudios con modelos experimentales para entender los mecanismos de deterioro neuronal y buscar alternativas de prevención y tratamiento de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Así, Biomédicas trabaja con el objetivo de brindar a los adultos mayores un envejecimiento sano. Para el beneficio de todos, Biomédicas es investigación para la salud. Del programa de biomarcadores. Hay un ejemplo, yo sé que es extremo, pero es un buen ejemplo de un biomarcador. Una mujer sana que tiene antecedentes de la mamá y una hermana y 2 hermanas con cáncer de mama, se le hace, si no es un biomarcador, es una prueba genética, pero el BRCA1 y BRCA2. Y con eso se define el riesgo de esa mujer sana y se hace una intervención y se previene el desarrollo de este tumor, que es la presencia de mutación en de estos 2 genes, BRCA1 y BRCA2, que la pone en alta probabilidad de cáncer de mama. Hace rato le llamamos BRCA1 y BRCA2. Es igual, BRCA1, BRCA2. Ese es un buen ejemplo de biomarcador que los médicos, los clínicos, los epidemiólogos queremos pedirles a los investigadores algo similar. Y ese es un poco el interés, para que nos digan cómo van. Y si ya para el año que entra vamos a tener un marcador como BRCA1 y BRCA2. Ojalá. Para las ya mexicanas. Que tocó aquí el doctor el tema de BRCA1 y BRCA2, estos 2 genes, que son genes que los genetistas les llaman a las mutaciones de alta penetrancia, quiere decir que aunque son muy raras las mutaciones en estos genes, tienen un impacto, es importante, cambios en el DNA. Son cambios en el DNA. En el DNA que conforma a estos 2 genes, en la cadena de DNA que conforma a estos 2 genes, y esos cambios tienen una repercusión fenotípica muy importante en una buena proporción de la población. Por ejemplo, si hay mutaciones que cambian la estructura de la proteína, esa proteína va a producir o va a estar asociada a una enfermedad, en este caso al cáncer de mama. Entonces, las mujeres que son portadoras de mutaciones, ya sea en BRCA1 o en BRCA2, son este grupo de mujeres que tienen un componente genético que las pone en riesgo muy alto de desarrollar cáncer de mama. Y eso, por ejemplo, ha tenido un impacto muy grande con el efecto que se llama el efecto Angelina Jolie, que ahorita podemos platicar un momento. Que es importante. Es muy importante. Pero el punto, regresando a esto, al programa, lo que está haciendo en cuanto a detección de mutaciones con BRCA1 y BRCA2 es definir el grupo de mutaciones, porque desafortunadamente estos genes son muy grandes y las mutaciones pueden ocurrir en varios lugares del gen, no en uno solo. No estaba definido el grupo de mutaciones asociado a cáncer de mama en las mujeres mexicanas, en las mujeres hispanas. Entonces, en conjunto con un grupo de investigadores de City of Hope en California, se ha estado desarrollando un panel que se llama el ISPanel, que no es otra cosa más que alrededor de 140 mutaciones que son muy frecuentes en las mujeres que tienen cáncer de mama en la población mexicana. Entonces, cuando decimos muy frecuentes, otra vez, ¿estamos hablando de ese 10% que es hereditario, Luis? ¿O estamos hablando de no, pero estamos hablando de que las mujeres que son portadoras de esas mutaciones tienen un 80% de riesgo para desarrollar cáncer de mama, si la comparamos con un 10-12% de probabilidades que tiene cualquier mujer? Entonces, ese es un riesgo muy alto. Eso es lo que queremos decir. Entonces, al detectar esas mutaciones en la familia de mujeres que ya han sido diagnosticadas con cáncer de mama con ciertas características que hacen suponer que hay un componente hereditario, a esos familiares se les pueden aplicar ciertas medidas preventivas. Dentro de ellas, una de las más importantes pues es retirar las mamas, que es ahora lo que yo mencioné como el efecto Angelina Jolie, ¿no? Entonces, en el caso muy sonado publicitariamente, en donde a ella
se le detectó. Ella tomó la decisión. Y tomó la decisión de retirar las mamas. En ese momento, pues ya no tienes riesgo de desarrollar cáncer de mama porque ya no tienes mamas, ¿sí? Ya no tienes el tejido. Entonces, ¿ya no hay ningún riesgo? No, ya no tienes desarrollo. Hay un riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Claro, ahí también es lo mismo. También tienes que hacer la mastectomía bilateral, o sea, retirar las dos glándulas, y también la forectomía bilateral. O sea, retirar los ovarios. Entonces, pues sí es un impacto fuerte de prevención primaria, pero pues implica en una mujer premenopáusica, pues hacerla menopáusica, y obviamente todo el impacto estético, personal, familiar de una mutilación bilateral. Y claro, Angelina Jolie, no mencionó el efecto Jolie, pues invirtió quizás $250,000 en la cirugía, en la reconstrucción, y en México, y por sus condiciones socioeconómicas, pues tiene otra implicación, que no es lo mismo ser Angelina Jolie a una mujer de cancerología de 25 años, cuando la hermana y la tía tienen BRCA1 y BRCA2, y ahora, pues, ¿qué vamos a hacer con ellos? Por eso, pero es muy importante detectarlo, pero otra vez yo sigo diciendo, y ahí podemos hablar mucho de esto, pero va a ser un 10% de la población. Todavía nos falta el otro 90% que tenemos que saber de dónde viene. Es donde nos tiene que ayudar Alfonso. Así es, ahí es donde se están buscando marcadores que no nada más existan en las mujeres con cáncer de mama y que pudieran ser un indicador del riesgo, sino que además sean específicos, que eso es la gran complicación. O sea, una vez que se detecta que una molécula, una biomolécula podría comportarse como un marcador, hay que determinar su especificidad. De nada nos sirve que sea una molécula que sea inespecífica o que no sea tan específica para definir un grupo que realmente esté en riesgo. Por ejemplo, si es en específica, no va a ser un biomarcador. Un marcador de este estilo que está en gran debate su uso actualmente es el antígeno prostático. El antígeno prostático durante muchos años se usó como un indicador de alto riesgo o de cierto riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata en los hombres. Es una medición que se hace en la sangre. Es un marcador con un acceso muy fácil, que se puede aplicar de manera muy económica para el cernimiento en muchos hombres. Sin embargo, la sensibilidad, es decir, la certeza que se tiene una vez medida o determinado los niveles de ese marcador en cierta persona, de que esa persona va a desarrollar la enfermedad, no es tan alta. Es decir, por eso es un biomarcador poco sensible. Sin embargo, nos está dando, es como si te pones el termómetro y tienes temperatura. No sabes si sí o no vas a enfermar, pero tienes una infección. Aquí nos está indicando de que hay un efecto. Proceso. Entonces, eso es lo que quisiéramos encontrar en cáncer de mama. Y una de las cosas que necesito recordarle al público es que nos interesa que nos hablen y que el correo de voz es 5622-8718 y 42. El correo es mirador@cuaet.unam.mx, y si ustedes tienen alguna pregunta que hacernos, nos encantará que nos envíen sus preguntas. Mientras tanto, sí podemos ya seguir un poquito más cuando hablamos de biomarcadores, hablamos de detección temprana, eso es muy relevante. O identificación de riesgo, no detección temprana. No, alguien que esté en riesgo y que hay que vigilarlo, por ejemplo. Que también es muy importante, pero una vez que tú identificas que hay un riesgo, lo puedes vigilar y puedes estar detectando si no se empieza a desarrollar. Así es. Pero hay una parte que también, una vez que ya lo detectas, una vez que encuentras que sí hay un tumor, y ahí es donde yo te paré hace rato, Alfonso. Tú decías, sí, cuando se detecta que hay un tumor, el tratamiento también va a ser diferencial. No a todas las mujeres les va a funcionar el mismo tratamiento. ¿Qué es lo que sucede? Es un área muy interesante porque allí en ese campo nosotros los investigadores experimentales lo que hacemos es trabajar como se trabaja en espionaje industrial. Hacemos ingeniería en reversa. Nosotros no podemos partir de la prevención sino de ya un tumor existente.
Entonces tomamos ese tumor o un pequeño fragmento de él y estudiamos los genes y las proteínas que están en ese tumor, vemos su abundancia y luego las comparamos con tejido normal. Entonces esto es el primer indicio de que algo no está funcionando como normalmente ocurre en la glándula mamaria normal. Entonces el identificar estas proteínas es el primer paso y luego ver estas proteínas a qué procesos están relacionados en el tumor y en la glándula mamaria normal. Puede ser al crecimiento o diferenciación, es decir, cómo se produce la leche durante el embarazo y la lactancia, o puede ser un factor, una proteína que esté involucrada en cómo las células se dividen normalmente y que cuando funciona mal hace que esta división sea no controlada y llegue a la formación de un tumor. Entonces, una de las cosas que hacemos también nosotros es ver si estas proteínas, cuando están expresadas en mayor cantidad o en menor cantidad en el tumor, afectan la manera en que este tejido responde a ciertos fármacos que se utilizan en el tratamiento de pacientes. Entonces, porque uno de los problemas que hemos platicado con nuestros colegas del INCAN es que hay una variedad limitada de tratamientos para el cáncer de mama y no todas las pacientes van a responder tan exitosamente como otras. Entonces, cuando uno se entera que esto no es el mejor tratamiento para la paciente, ya se consumieron 6 meses o incluso más, en un tratamiento que no le fue benéfico. Entonces, identificar a estas pacientes desde el inicio, desde el diagnóstico inicial, cuáles no van a responder a ello y por lo tanto se debe emplear otro tipo de estrategias, a lo mejor más radicales, es muy importante porque puede salvar tiempo o ganar tiempo en un tratamiento que realmente vaya a ser eficaz. Pero ahí también me voy a las pacientes. Ya sabemos que hoy en día, por ejemplo, Luis, podemos tratar a las pacientes, se buscan 3 biomarcadores que se conocen, que son el biomarcador estrógenos, el biomarcador HER, el biomarcador de progesterona. Y con eso sabemos qué tratamiento hay que darle a las pacientes. ¿Qué se está haciendo en el hospital al respecto? O sea, un ejemplo de lo que hablaba Alfonso es precisamente HER2. HER2 es un receptor de un factor de crecimiento y que su expresión dentro de las células que conforman el tumor va a hacer que sean sensibles o no a uno de los tratamientos que se utilizan actualmente mucho en el cáncer de mama. Que además es muy específico. Que es muy específico porque es un anticuerpo dirigido contra esa molécula que es trastuzumab, una molécula muy cara. El costo, Alejandro, no sé, anda un ciclo de tratamiento alrededor de 100,000 pesos más o menos. 25,000 pesos la dosis. Entonces, sí implica, primero, un costo económico alto, segundo, un riesgo, porque también tiene un riesgo de cardiotoxicidad importante asociado a su uso. Entonces, el darle este medicamento a una mujer cuyo tumor no tiene HER2 es un error muy grave. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar... ¿Por qué es un error? Porque no va a responder. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar que el tumor tiene esa molécula contra la cual va dirigida el tratamiento específico. ¿Y qué hace esa molécula? ¿Se le pega? Se pega simplemente y ya no... o sea, ahí va dirigida precisamente contra el receptor. Actualmente, por ejemplo, se han diseñado combinaciones muy interesantes de este anticuerpo al cual se le une un agente citotóxico. Entonces, no nada más es... ¿Qué quiere decir un agente citotóxico? Un agente que va a matar a las células, pero de forma más inespecífica que lo haría un anticuerpo monoclonal. Entonces, tienes el anticuerpo monoclonal, que es el que está diseñado específica para actuar contra HER. Exacto, y a ese va unido una molécula como un taxano, como paclitaxel, y entonces las células que se van a dañar son solamente aquellas que expresan HER2. Entonces es una terapia más dirigida, lo que desde hace muchos años surgió como el concepto de terapias blanco, y actualmente está muy en boga buscar terapias blanco cuyo diseño va precisamente dirigido a moléculas que solo se presentan
en las células del tumor. Entonces, esas son las terapias blancos que también se están buscando. Ajá. Pero sí hay hoy en día un protocolo que se está haciendo que tiene que ver con el programa de cáncer de mama que estamos estudiando. ¿Nos platicas un poquito de ese protocolo? En este protocolo lo que precisamente se está buscando es marcadores que nos indiquen, es decir, moléculas en una corte de alrededor de un grupo de alrededor de 300 pacientes con cáncer de mama, en donde se les está explorando la expresión o la presencia de distintas moléculas en el tumor, que las puedan diferenciar de las células normales. Una vez que se detecten este grupo de moléculas, la idea es diseñar fármacos que puedan ir dirigidas a esas moléculas. Pueden ser anticuerpos monoclonales o pueden ser moléculas que interfieran con vías de señalización más específicas. Pero lo primero, como decía Alfonso, es esa búsqueda que uno hace como un explorador. Si no, uno no sabe qué se va a encontrar. Entonces, es una colección de resultados que hay que analizar, y hay que analizar en base a, ahora sí, a una búsqueda más sistematizada de cambios en vías de señalización o cambios en la expresión de ciertos genes que lleven a la presencia o no de ciertas proteínas más específicas. Pero también en ese mismo estudio, y es lo que yo quería que hicieras hincapié, ya me estoy pareciendo a tu maestro que decía, ¿cuál es la respuesta? Bueno, lo que quiero es mi respuesta. Cuando lo que estamos también tratando de ver es mejorar la calidad de vida de esas pacientes, que tengan una mejor calidad de vida. Bueno, eso yo creo que es una de las búsquedas más importantes, no en este tratamiento en el grupo de mujeres de cáncer de mama. Esto ya implica el que se involucren personas especializadas en muchas otras cosas, psicólogos, el darle el apoyo a la persona para que, por un lado, pueda incorporarse o seguir trabajando, seguir llevando su vida sin dolor, con lo que se llama calidad de vida, que es un concepto complejo, pero en términos prácticos y sencillos, es poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas como lo haríamos cuando estábamos sanos. Eso es lo que se trata de hacer en esta búsqueda de mejora de calidad de vida en personas pues que están sufriendo o que han sufrido una cirugía y que están siendo expuestas a fármacos que les producen dolor, que les producen náusea, que les producen cambios en su aspecto físico. Entonces hay deterioros emocionales, deterioro de la familia, en fin, muchos componentes sociales que también son se toman en cuenta y son muy importantes. Sí. Entonces, esto es, pero aunando a lo que mencionaba Alfonso de la búsqueda de proteínas, y perdón, ya me estoy tomando mucho tiempo en esto, otra de los puntos relevantes que hay para determinar si una persona puede o no responder a fármacos o va a tener o no una toxicidad importante el uso de ciertos fármacos en estas personas, son pequeños cambios en su DNA que se llaman polimorfismos, que muchas veces no tienen una repercusión o un cambio fenotípico o un cambio en el comportamiento de las células tan significativo, no se observa, pero esos cambios pequeños en el DNA pueden predisponer a una paciente a que responda o no al tratamiento, por ejemplo, con paclitaxel o este grupo o a cualquier medicamento, ¿no? O que tenga o no efectos adversos severos. Sí, eso es, ¿por qué? Porque interfieren con las vías de excreción o de metabolización de los fármacos que está recibiendo. Entonces, esta búsqueda también se está haciendo en el programa, es decir, estos polimorfismos que pudieran estar asociados a una buena respuesta o polimorfismos que pudieran estar asociados a predecir la toxicidad de los medicamentos. Eso es. Aquí la fortaleza de este programa, y que creo que lo hemos ido construyendo y que ciertamente no ha sido fácil por este primero incomunicación, digamos, en este lenguaje experimental y clínico, es que ahora son docenas, centenas de pacientes con cáncer de mama
en cancerología, que las incorporamos al programa, que tomamos la muestra de sangre, que tomamos la muestra del tumor, que la seguimos, lo que vamos clínicamente de ver cuál es la respuesta, si recurren, si responden, si dan metástasis, y que tenemos esta visión celular de lo que está pasando clínicamente en el tiempo. Entonces, pues eso es lo que queremos enfatizar de la gran oportunidad que tiene Cancerología con Biomédicas, que tiene esta enorme población de pacientes, de una enorme variedad de enfermedad de cáncer de mama con diferentes subtipos, y que detrás y adelante pues están los biólogos moleculares tratando de explicarnos a los clínicos, a los patólogos, a los radiólogos, pues por qué cambia esta enfermedad, que eso es pues el mismo clínico. A veces nosotros los patólogos no entendemos cómo una mujer que de repente responde al tratamiento, está bien, y lleva 3 meses en tratamiento y no hay tumor, y de repente empieza con dolor de cabeza y tiene metástasis cerebrales. Y dijimos, pero pues ¿cómo si iba muy bien? Y una paciente exactamente igual de ella, con el mismo perfil clínico, la misma edad, receptores de estrógeno, HER2, y tratada igual, pues avanza y pasan 10, 15 años y no pasa nada. Eso es lo que creo que puede ser y es pues una de las grandes atractivos de este programa, porque entonces tenemos a Alfonso, a ver Alfonso, pues qué pasó aquí con esta paciente, o a Luis, qué polimorfismo tenía, y eso es lo que la unión de la UNAM con el INCAN ha hecho, creo, un gran programa. Hay una cosa que me gustaría nada más complementar un poco, que en esta búsqueda de biomarcadores, porque se hace mucho hincapié que el biomarcador sirve para el diagnóstico temprano y como para identificar el tratamiento, pero una de las cosas emocionantes que hemos encontrado en el programa es que algunas de estas moléculas que hemos identificado, al menos en el laboratorio, es decir, en células que crecemos en un platito con un medio especial para ver cómo se comportan, si interrumpimos la función de alguno de estos marcadores, ya sea con un anticuerpo o eliminando el gen que produce esta proteína, lo que hacemos es disminuir el crecimiento de estas células. Entonces, esto estamos muy lejos de poder decir que esto podría ser aplicado en una paciente, pero es un inicio porque nos dice que hay biomarcadores que no nos sirven como un faro para decirnos hay un tumor y puede responder así, sino también que están relacionados a una función muy cercana a la formación o el desarrollo de tumores. Entonces, el entender este proceso no solo es importante para entender la enfermedad y el diagnóstico, sino crea blancos terapéuticos potenciales. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba y yo quisiera que si alguno de ustedes quiere hacer algún pensamiento final, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Hacia dónde vamos? Pero tenemos poco tiempo. Bueno, lo principal es que el primer paso está dado, ¿no? Es la cercanía entre los clínicos y los investigadores, ¿no? Que es algo que obviamente se debe fomentar no nada más para el cáncer, sino en todos los aspectos médicos. Creo que es un primer paso muy importante. Me da mucho gusto que hayan estado ustedes con nosotros. Creo que es muy importante el que sigamos difundiendo la importancia de los programas que se realizan en biomédicas, y yo quisiera que pudiéramos hacer más colaboraciones. Yo creo que si vamos a lograr encontrar alguna cosa que pueda ayudar a las pacientes en México, no nada más al 10% que pueda ser hereditario, que eso también es muy importante, porque sí hay muchas gentes que tienen los problemas de los factores hereditarios y que quisieran saber qué hacer al respecto, pero también tenemos que empezar a buscar cuáles son las causas del otro 90% que todavía no lo sabemos. Sí podemos decir hay factores de riesgo, pero a mí me queda muy claro que hay factores ambientales que pudieran ser los causantes y que tenemos también que encontrar pues algunas otras fuentes y otro aspecto que creo que es muy importante y que no le dimos relevancia en esta ocasión, y ya se la daremos en otra que hagamos, es el aspecto inmunológico. ¿Qué pasa? Lo comentabas al principio, los tumores no responden a la terapia, pero a lo mejor si mejoramos la terapia Así es. Inmunológica, a lo mejor logramos que puedan atacar al tumor, claro, y optimizar el resultado. Claro. Bueno, pues les damos las gracias por haber estado con nosotros. Estamos tratando de comunicarles la importancia que tiene la
la ciencia en el estudio de las enfermedades, y queremos invitarlos para que también vean nuestro próximo programa, que será el día 13 y en el que hablaremos acerca de las vacunas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haber participado en este programa. Muchas gracias.